Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Hola, soy Claudia Álamo y esta es una conversación sin pauta. Pero es una conversación con pauta que tiene un hilo conductor y que ese hilo conductor se llama crimen organizado. Algo que ya no es una amenaza, no es algo que veamos que sucede fuera de nosotros. Esto está sucediendo en Chile. Y de eso hemos hablado en este ciclo de entrevistas, de las amenazas, de a qué nos arriesgamos, qué es lo que no estamos viendo, cuáles son las zonas más oscuras de un negocio del crimen organizado que ya recorre nuestro país. Pero aquí hay un actor muy relevante y probablemente va a significar ajustes para nosotros también, los periodistas. El periodismo juega un factor relevante para poder reportear, investigar, sacar a la luz cómo opera este crimen organizado. De eso saben los periodistas en México, ya han arriesgado su vida. De eso saben los periodistas en Colombia y también arriesgan su vida. Y tenemos una maestra de la Fundación Nuevo Periodismo que justamente dicta talleres a estos periodistas. Ha perdido muchos de sus alumnos y amigos porque el crimen organizado no se detiene. Mónica González, Premio Nacional de Periodismo en Chile, maestra de muchas generaciones de periodistas. Muchas gracias por estar aquí en Conversaciones sin Pauta. No, muchas gracias a ti y Claudia por invitarme. Mónica, tú vienes hablando de este tema hace muchas décadas. Esto no es un tema nuevo en tu vida que tú dices, aquí está pasando algo extraño. Tú vienes alertando, primero del narco y segundo de que ese narco ya no es solo narco, sino que es crimen organizado. Nosotros, la prensa, estamos sabiendo cubrir, investigar, seguir el hilo de esta nueva criminalidad que se instaló en nuestro país. ¿Cómo lo estás viendo? No estamos sabiendo. Yo creo que los políticos tampoco. Estamos en medio de una ignorancia patética, porque lo que está en juego es el derecho a la vida. No es la democracia. La democracia ya está colapsada, porque las instituciones que conforman esta democracia han empezado a quedar chicas, sobrepasadas, violentadas. Y cuando eso ocurre, empieza el colapso. Y yo creo que la respuesta de la clase política ha sido ignorancia pura. Me da la impresión que, leyendo entrevistas de La Tercera este fin de semana de Garrido, el fiscal de la Araucanía que está a cargo de la investigación del asesinato de los carabineros, de los 3 carabineros en Cañete, y tu entrevista al fiscal nacional Ángel Valencia, me da la impresión que estamos recién marcando una cancha, porque aquí es clave marcar la cancha. Lo primero que se hace en periodismo de investigación es marcar la cancha en la que tú vas a trazar tus pistas, tus líneas de dinero, tus líneas de personaje, tus líneas de tiempo. Y me da la impresión que por primera vez estamos entendiendo lo que enfrentamos. Y lo que enfrentamos es crimen organizado, que, ojo, no es narco. Hay narco. No es solo narco. O sea, es que... Claro, es narco, es droga. Es mucho más. Claro, es droga y que es... no es pero es que el tráfico de droga va con algo más importante, tráfico de armas. El tráfico de armas en este minuto en Chile es brutal. En México es brutal, viene de Estados Unidos. Sí. Y trae mucho dinero. En Chile, el lugar donde hay más armamento sofisticado de guerra es en la Araucanía. Y no es de ahora, es desde hace muchos años. Y no tiene que ver con reivindicaciones mapuche. Tiene que ver con crimen organizado. Tiene que ver con robo de madera, que es el negocio más lucrativo, no solamente del crimen organizado, no solamente en Chile, en la Araucanía, en Perú, en Brasil. En Brasil, en el Amazonas, hay 2 lucros, pero importantísimos. Robo de madera, que no es el primero, y el primero es minería ilegal. En Perú, para que tomemos conciencia, la principal fuente de riqueza de Perú hoy día, es la minería ilegal. Más que cualquier otra industria. Todos los días ingresan por la zona Madre de Dios
decenas de jóvenes a trabajar. No sabemos cuándo salen y si salen. Hay un punto aquí, Mónica, que tiene que ver con esto que tú señalas. Marcelo Bergman, que escribió un libro sobre el crimen organizado como negocio, parte de la tesis ¿qué pasó en América Latina? Que los últimos 30 años ha sido, pero ha sido un año en que económicamente o el analfabetismo, todo eso avanzó, o sea, hubo mejoramiento en la calidad de vida. Nunca se vendieron, hubo precios mejores de los commodities, nunca. Entonces él dice, ¿qué pasó? La corrupción. La corrupción fue lo que permite. La corrupción de gobiernos de izquierda, que prometieron atacar algo que no ha sido atacado, que no se ha podido permear y que sigue ahí incólume, pétreo, como uno de los gráficos más de la miseria de nuestra clase política, social, económica, y nosotros mismos, los periodistas, porque no somos ajenos, no somos blancas palomas en esto. La corrupción fue permeando. Yo una vez en uno de los talleres, bueno, no una vez, lo he hecho en 3 veces, he puesto en un Excel todas las platas que, por los grandes casos de corrupción que ha destapado el buen periodismo, porque hay buen periodismo y pésimo periodismo, el buen periodismo, como en Perú, Odebrecht, uno de los casos emblemáticos de corrupción de América que ha Latina. votado presidente. Pero que puso sus tentáculos en 10 países de América Latina. Sí. Y Chile no estuvo exento. No, Odebrecht no se metió en Chile. Chile no. Ya. OA se metió en Chile. Sí, perfecto. Tienes toda la razón. Odebrecht, en la campaña presidencial. Odebrecht no se metió en 10 de América Latina y 2 de África. Y en Perú no hay ningún presidente que haya terminado su mandato en este siglo, porque todos fueron permeados, cooptados por Odebrecht. En Perú no hay ningún gran proyecto de los últimos 40 años, carreteras grandes, proyectos transatlánticos, transnacionales, que no esté contaminado por Odebrecht. Y en ese caso, el jefe de Odebrecht, de la constructora más grande de América Latina, brasileña, esto parte, ¿no es cierto? Parte en Brasil. En Brasil, con Petrobras y Odebrecht. Dijo, así funciona toda América Latina. ¿No fue una entrevista que dio en el diario El País? ¿O ese fue otro ejecutivo? No fue entrevista. Es una confesión que le sacan los jueces. Perfecto. 2 fiscales, de los cuales uno ya lo voltearon porque la corrupción funciona. Sacas a los buenos fiscales. Y hoy día quieren sacar al periodista que sacó esa confesión, que es Gustavo Gorriti, el fundador de IDL Reporteros. Le quieren capturar su fuente, lo quieren meter en la cárcel. Los corruptos de Perú. Mónica, tú pones la mirada en Perú, yo te llevo más arriba, tú eres consultora ética, además entiendo del Faro. Y de la fundación. Y de la Fundación García Márquez. Gabo. A veces cuando vemos las cifras de México, de que vemos las condiciones en que los periodistas mexicanos han tenido que enfrentar el narcoguerrillas también, de alguna manera. Perdón, tocaste ese tema. Yo, antes de que me lleves a eso, ¿podemos hacer un punto a pie de página? Sí, un punto a pie de página, porque es muy importante. Perdón, y yo no terminé dispersa yo. Dale, diciendo que este Excel, donde estaban todas las platas de corrupción, y tú dices, bueno, cuando tú sumas, es una cantidad estratosférica, Claudia. Estratosférica. Ahí se fueron las platas que estaban destinadas a paliar pobreza, desigualdad, falta de vivienda y desigualdad, que es lo peor que nos tenemos nosotros, el hacinamiento, agua potable, la falta de agua, que son las guerras que vienen. Bueno, ese es un punto. O sea, en esa planilla Excel estaban todas las platas que se fueron por corrupción, porque son los malos gobernantes, los malos legisladores, los que provocaron esto. Y ahí hay un sello, la impunidad. Casi ninguno ha ido a la cárcel, salvo en Perú. De eso quieren salvar a Keiko Fujimori ahora para que sea presidenta el próximo periodo. Y para eso necesitan meter en la cárcel a los fiscales probos y al mejor periodista de investigación de Perú.
lo que tú estás diciendo, movimientos guerrilleros que terminaron siendo delincuentes nada más. El ELN de Colombia. Hoy día en Venezuela hay un Amazonas venezolano del cual no se habla. Bueno, los incendios más importantes de destrucción, a mí no me gusta la palabra medio ambiente porque nos quedó, también como la democracia, nos quedó chica. Estamos viviendo una crisis, una emergencia de vida de la humanidad. Estamos al borde del colapso de la humanidad. Porque si no se disminuyen las emisiones de las empresas de gas, petróleo, energía, vamos para allá. Bueno, en el Amazonas, que es el pulmón de la humanidad, hay minería ilegal de delincuentes. ¿Y sabes quiénes son? Los guerrilleros de Colombia que se han refugiado ahí, que ya no son guerrilleros. Son delincuentes. Y los protege el gobierno de Maduro. Hay unos trabajos de investigación del buen periodismo venezolano que han tenido la ayuda del Pulitzer, del Centro Pulitzer, en que son miras efecto Cocuyo es uno de esos. Sí, ya, perfecto. Pero yo recomiendo mirar los que ganan los premios, ¿no? Ya, los de la premios, Fundación García Márquez. No, pero también hay otro de la... ya me voy a acordar. Ya, perfecto. Para poder acercarse a esa... Y se acercan con drones, periodistas aguerridos entran a esa zona, en donde los indígenas, sí, son echados, expulsados de sus territorios y terminan muriéndose de hambre en los basurales. ¡Oh! Aprieta el estómago, Claudia. Por eso que son nuestros muertos, los muertos de nadie, como digo yo, que nadie los ve, nadie los cuenta, nadie los mira, y que son producto del crimen organizado que depreda el medio ambiente, depreda la naturaleza de una manera criminal y se disfraza de demanda. Mónica, cuando te pregunto por el periodismo es porque yo veo o creo que en Chile todavía no, periodísticamente hablando, no estamos sabiendo hablar, abordar y probablemente investigar lo que significa investigar el crimen organizado. México sí. Les costó mucho. Sí, y muchas vidas. Muchas vidas. Pero, y preparación. Y preparación. Porque es lo que finalmente también permite... Quinto Elemento hoy día es un lujo. En México. Quinto Elemento logró descifrar una cifra macabra, que hoy día es oficial. Desde 2006, cuando el presidente Calderón desata la guerra contra el narcotráfico, con militares y policía, desde 2006 hasta ahora hay 119.000 desaparecidos. Hay más de 200 grupos de madres escarbando la tierra a lo largo de México, a lo largo y ancho. Nosotros sabemos eso. Son madres, hermanas, algunos padres, escarbando la tierra porque el gobierno no lo hace, porque nadie lo hace. Antes de ayer encontraron una nueva fosa masiva clandestina. Muchas de las pistas lo llevan a cuarteles del ejército. Hay colaboración entre militares y carteles. ¿Y por qué hay tanto desaparecido? Porque Calderón cometió el error de tirar a las Fuerzas Armadas y a los policías a esta guerra. Ganan poco. Hacerlos parte del orden público, discusión que en Chile se está dando. Ganan poco. Si tú no tienes la certeza de la probidad, no tienes parapetos, diques de contención, fiscalizaciones propias para resguardar su vida y para defender a la sociedad que les da el monopolio de las armas de la corrupción. ¿Sabes lo que pasó? Fueron cooptados. No, crearon otro cartel que es peor, los Z. Y los Z, para ganarse un lugar en el mundo de los carteles, fueron más violentos, más despiadados. Despedazaron los cuerpos, los quemaron. Entonces te das cuenta. ¿Por qué estoy diciendo que somos ignorantes? Porque no hay ningún país, ni uno solo, que haya podido avanzar en la lucha contra el narco con militares y carabineros. Menos aún nosotros, que se nos olvida que si los anteriores jefes de carabineros tuvieron que salir antes, empezando por Bruno Villalobos,
fue por un fraude a Carabineros de más de 30.000 millones, no en dictadura, en democracia. Ahora, el presidente Sebastián Piñera expulsó de Carabineros a Villalobos por graves falencias. Hay que agradecérselo, porque era el jefe. Estamos hablando de un gran fraude de más de 30.000 millones, que no es cometido por pocas personas, era institucional, o sea, es corrupción sistemática. Estamos hablando de un cuerpo de Carabineros en donde el general Hermes Soto también tuvo que ser expulsado de Carabineros por el presidente Sebastián Piñera, por la muerte del comunero Camilo Catrillanca, que dijeron que había muerto en un enfrentamiento porque había robado autos. Sí, sí. Y CIPER publicó el video con las cámaras GoPro, que tú entraste como si entraras con ellos. Sí, claro, y que mostraba que efectivamente cómo había lo sido mataron. Otro. Y lo que hicieron con el niño que estaba con él. Bueno, esas mentiras, esa mafia, esa corrupción, yo encuentro que el general Yáñez la está enfrentando, pero nosotros no sabemos cómo. Y tenemos que tener cuenta pública, porque quiero solo llamar la atención de algo. Se murió una colega nuestra, fue asesinada hace 2 años. A nadie le importa mucho, Francisca Tú hablas Sandoval. de la Bueno, yo estaba ahí ese día, no es que estuve ahí. Sí, la chica que murió en el bandejón de Estación Central, en el barrio Meix. Sí. Yo había estado mirando las manifestaciones del 1 de mayo y me iba al cumpleaños de un compañero del equipo de la red. Y paso por ahí, veo que hay tipos arrancando y la tonta, me voy con mi auto porque iba hacia el sur, a la casa de Raúl. Y veo a los tipos con sus tremendas pistolas. Y arranco, parto. Entonces, está formalizado alguien que llaman periodistas y todo el mundo lo llama comerciante ambulante. No. Hoy día, uno de los principales lucros, fuentes de ganancias del crimen organizado es el contrabando. Claro, lo hemos hablado acá. Entonces, no es ese es el negocio. Pobre comerciante ambulante. Un comerciante ambulante tiene una pistola que percuta más de 25 balas ese día para disparar a los manifestantes. Sí. Mónica, mi punto es cómo el periodismo puede entrar a reportear esto. Porque los videos de los periodistas muestran que Carabineros le prestó protección, por ejemplo, a esos, comillas, comerciantes ambulantes que dispararon ese día. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos. ¿Qué defendían? Su gueto, el control territorial de Meix. ¿Por qué? Y más de Meix. Porque eso es el crimen organizado. Asienta control territorial. Por eso disparan. No se metan aquí. Esto es nuestro. Aquí no se mete policía, no se mete nadie. Esto lo manejamos nosotros. Si no entra el Estado, tampoco puede entrar el periodismo. No entra nadie. Por eso. Entonces, ahí le prestó Carabineros, están los videos. Le presta... Sí, Francisco Cox también lo dijo en su minuto, que le llamaba mucho la atención le presta la colaboración manera en que se acercaban. Bueno, tú sabes que la Carabineros le contestó al proceso que hay, Francisca, que no hizo ninguna investigación. ¿Cómo no queremos saber que en ese barrio, en Estación Central, donde funciona crimen organizado, de droga, de tráfico de armas, yo lo vi con el equipo de la red 2 días después, ahí hay tráfico de armas, hay un molchino que tiene un negocio que nadie sabe sus proporciones con unos guardaespaldas de 2 metros. Necesitamos que no haya ni una concomitancia con la policía, porque si no, el control territorial ellos lo asientan. Sí, bueno, en eso consiste, ¿no? Finalmente también el control territorial es parte Entonces nosotros esencial. no estamos reporteando bien. Y no estamos reporteando bien, pero porque tampoco probablemente hay que volver a pensar cuáles son las estrategias. Las amenazas son distintas hoy día, que probablemente quizás cada realidad requiere también una manera de aprender al nivel de Perú, ni de Colombia, ni de México, Ecuador, ni de México, ni de Honduras, ni de El Salvador.
nosotros vivimos en una isla todavía. Estamos a tiempo de parar esta amenaza. Y yo creo que algunos periodistas hacen gárgara con las amenazas y me parece que lo de Francisca tendrían que haberlo tomado en serio y no lo tomaron en serio. Francisca Sandoval merece un juicio acabado porque la mataron sin que ella fuera ni terrorista ni tuviera un arma. Ella es una periodista. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que tener cuidado con hacer mucha gárgara. Primero, el ego nos está matando. Este trabajo es de equipos. Este trabajo no se hace con egos. Este trabajo no se hace yendo como llanero solitario a las regiones peligrosas, a las zonas peligrosas. Este trabajo se hace con mucha humildad, con método, buscando la ruta del dinero, porque si no les quiebran la ruta del dinero, ellos siguen proliferando. No sacamos nada con sacar a esos tipos, que son los caciques, que tienen unas mujeres con hartas tetas y potos grandes, porque esa es la parafernalia, no el divertimento. Lo que necesitamos es los que lavan dinero. Bueno, las leyes, entiendo, o sea, lo que se está discutiendo en la agenda de leyes tiene que ver justamente con inteligencia y el seguimiento del dinero, porque no tenemos tampoco legalmente pero no quieren ese levantar cuadro. El secreto profesional. Claro, esa es la discusión, pero digo, se está avanzando en porque también tenemos en el fondo una institucionalidad que no está pudiendo... Bueno, perdón, pero también necesitamos que Impuestos Internos nos dé confianza. Yo no debería decir esto porque me están reteniendo mi declaración, pero lo voy a seguir diciendo porque me parece que así como necesitamos que no haya corrupción en Carabineros, necesitamos que no haya corrupción en el Servicio de Impuestos Internos. Y se nos olvida que acabamos de tener 2 casos, Primus y Factop, de grandes conglomerados económicos. Fíjate que el caso que se devela con el audio de Hermosilla, porque se develó ahí y que termina con el jefe de la Policía Civil preso, son más de 3.500 millones de pesos en que hay facturas falsas. Para hacer ese entramado tan grande de facturas falsas, con paraísos fiscales incluidos, en el caso Primus se llama así. Sí. Hay unas modelos, unas casas en Perú, unas mansiones. Todo esto tiene todos los ingredientes de crimen organizado. Eso es lo que quiero que entendamos. Cuando tú llegas a ese nivel, ahí hay crimen organizado, porque se hace una asociación ilícita para defraudar al fisco. Ya, eso también cabe dentro de eso. Entonces no estamos entendiendo que necesitamos que Impuestos Internos nos dé garantía, no a nosotros los periodistas, no, a la sociedad. O sea, nosotros necesitamos controles de fiscalización objetivos para todos. O sea, finalmente el tiempo vuela, Mónica González, pero mirado así, la verdadera respuesta al avance del crimen organizado requiere de muchos actores, requiere y de estrategias múltiples. Te pongo un ejemplo. Recientemente hubo un enorme incendio en Valparaíso y Viña del Mar, ¿no es cierto? Sí. Más del 57% de las casas quemadas pertenecían a tomas ilegales. Que entre paréntesis, ¿por qué nadie se pregunta cómo es posible en este país que el derecho a la propiedad sea sagrado? Dejó de ser sagrado porque la Corte Suprema no puede desalojar ni una sola toma ilegal, ni siquiera las tomas de sus propios, como hemos sabido este fin de semana, de sus propios edificios. ¿Cómo va a ser posible? O sea, entendamos, eso es el más claro indicio de que nuestra legalidad, nuestro Estado de Derecho está sobrepasado. Si tú no puedes desalojar una toma ilegal, ni siquiera cuando un sicario colombiano mata al señor Correa, que era en Viña del Mar, ¿te acuerdas? En Sí, Concón. por supuesto. Pero eso ocurrió hace 3 años, sí. 4 años. Fue el primer indicio, así, la clarineta de luz roja que nos dijo, aquí hay sicarios colombianos, aquí el crimen organizado. ¿Por qué? Porque a él lo mataron porque tenía un sitio, ¿no? Grande en Quilpué, que estaba ocupado por una mafia, y las mafias son las que se apropian, venden y arriendan
tierras, sitios. terrenos que no son de ellos. Bueno, los periodistas decían en la televisión, yo escuché, y en la radio, que los damnificados se tenían que quedar en la noche, pobrecito, cuidando sus pocas pertenencias. Nadie fue, parece, porque era el fuego fue tan brutal que tú no te quedas cuidando una lata y ni un pedazo de madera, ¿no? No, estás cuidando tu terreno. Estás cuidando el terreno, porque en la noche había disparos. Estás cuidando que Las no te mafias- tomen tu... No, las mafias fueron a disputarse a este terreno antes del incendio. ¿Era de este cartel? Bueno, lo vamos a disputar ahora. ¿Cómo el gobierno, la municipalidad, alguien tiene que aclararle a la sociedad que esto está pasando? Las familias están, ¿tú te das cuenta de lo que es para esa familia? Claro, o sea, claro, peleando Peleando el su centímetro, metro Su cuadrado. metro cuadrado, sí. Ya ni siquiera es su vivienda. Entonces, por favor, Sí. Mónica González. eso en podríamos la chimba, hablar eso en la chimba también. no ocurre. ¿No ocurre en el caso? En la chimba de Felipe Berrío, en Antofagasta, tú caminas por las calles de esa población de emergencia con mediaguas, con puertas ahí pintadas de colores, calles limpiecitas, porque hay no hay droga, no hay tráfico, no hay nada. Es un buen punto, porque en el fondo cuando tú lo planteas así, uno dice, ya, puede haber un diseño. La educación, Puede haber un diseño. la escuela. Sí. Es el No, punto de partida. podríamos... La escuela es el punto de partida, Sí. pero no la escuela como la manejamos hoy día. Escuela con malabares, con títeres, con buenos computadores, con los mejores astrónomos, con los mejores matemáticos. Salvar a esa generación que viene, ¿no? Y darle... Pero vamos ya. Mónica González, Premio Nacional de Periodismo, periodista además maestra de la Fundación Gabo. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Nada de tranquilizadora, sinceramente. Pero hay esperanza. Porque, claro, tú describes con hechos que en realidad no sé si es solo ignorancia. Dime que salir al rescate de nuestra identidad, de la vida, de nuestra gente, no es algo mítico, esperanzador, que nos da fuerza. Sí, sí. Lo que pasa es que uno ve que de repente la amenaza está siendo muy, muy grande. Por ejemplo, al alcalde de Maipú, Bodanovich, le acaban de matar sus 2 perros envenenados. Sí, en el Elqui. ¿Quién está luchando contra el crimen organizado en Maipú? Tomás Bodanovich. No puede quedar impune. Es el asesinato de 2 perros, pero es la amenaza para decirle, es lo que más amas en la vida, tus 2 perros, la próxima es por ti. Ah, tú lo lees como una amenaza. Pero por favor, en la dictadura, a mí la gente que pasó por la Escuela de las Américas, me mataron 2 perros y 2 gatos. Y cuando yo llegaba a mi casa, estaban todavía latiendo, le habían pasado el corvo por la guatita. Eso se enseña. Es una perversión que llega al límite tan profundo como lo que hicieron con nuestros carabineros en Cañete. Quemar los cuerpos de nuestros seres queridos. Eso lo hemos conocido demasiados años. Hay que poner punto final. Los perros del alcalde Bodanovich son otra señal de alerta. Mónica González, muchísimas gracias por esta conversación. Yo digo conversaciones sin pauta, pero evidentemente esta es una pauta que está sobre la escena y que nos debería llamar a una reflexión. Porque tú hablas de ignorancia y yo digo sí, pero también me pregunto cuánto hay de frivolidad. Pero bueno, será otra conversación. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti, Claudia. Gracias a ustedes también por escucharnos. Esto fue Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.